¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde ayer podemos decir que vivimos un poco más aliviados porque ayer entraban en vigor las medidas anticrisis que anunciaba el pasado viernes el presidente del Gobierno con motivo de la guerra en Oriente Medio. El Boletín Oficial del Estado publicaba el sábado el paquete de 80 medidas que contarán con una dotación de 5.000 millones. Incluirán rebajas de impuestos, descuentos para colectivos vulnerables y ayudas para los sectores más afectados. Con estas medidas, que estarán vigentes el tiempo que sea necesario, según el presidente del Gobierno, lo que se intenta es movilizar los recursos necesarios para proteger a ciudadanos, ayudar a pymes y al sector primario y a la industria. Vamos a verlo concretamente. Les hablamos, por tanto, de dos decretos anticrisis distintos, uno de medidas económicas y otro con la congelación de los alquileres. Aquí estamos viendo el de las medidas económicas, son 80, 5.000 millones, entre ellas las rebajas de impuestos de un 60% de la electricidad. También bajan el IVA del 21% al 10% en la luz, el gas, la gasolina o el diésel. Hay que decir que serían unos 20 euros por depósito de 50 litros y también se congela el precio de la bombona de butano. En el siguiente decreto, el decreto de vivienda, se congelan los precios del alquiler. Es decir, si tiene un alquiler que vencía entre ayer y el próximo 31 de diciembre de 2027, bueno, pues usted está de enhorabuena porque se prorroga automáticamente 2 años más. Así se producirá una renovación automática sin una subida al precio de mercado. Y todos los alquileres que se tengan que actualizar desde ayer, como decimos, hasta el 31 de diciembre de 2027, a los que le toque su revisión anual, solo podrán subir un 2%. Aprobar esta última medida, esta de vivienda que estamos hablando, supuso una dura negociación con sus socios de gobierno. La oposición lo tilda de motín. La trascendencia del momento, la trascendencia de esta respuesta en estos dos ámbitos, los márgenes empresariales y el derecho a la vivienda, hicieron que fuera una negociación dura, larga, difícil, pero creo que el resultado fue muy positivo. Creo que, como no puede ser de otra manera en un gobierno de coalición, con dos socios, pues negociamos duro y conseguimos un consenso, una posición que es muy satisfactoria, creo que es muy positiva. Y ahora el Gobierno unido va a trabajar por la convalidación de estos dos decretos leyes. El esperpéntico Consejo de Ministros que vivimos el pasado viernes se podría denominar el motín de Moncloa. Medio gobierno se le revuelve y le echa un pulso al presidente del Gobierno, pero ni el presidente los cesa porque no puede, ni los ministros de Sumar se van porque les va el sueldo en ello. Y seguimos hablando de estas medidas anticrisis haciendo referencia a unas declaraciones, las del presidente hoy en el Día de La Rioja, que incluyen una entrevista a Gonzalo Capellán donde aplaude esas medidas del Gobierno central, dice que considera que eran unas medidas esperadas y propone algo más, que los millones de fondos europeos que el Gobierno estatal va a tener que devolver, Europa los pueda destinar a aliviar en primer lugar el tejido productivo y en segundo lugar el bolsillo de los ciudadanos. Hoy se ha hablado sobre estas medidas anticrisis aquí en La Rioja. La delegada del Gobierno, por ejemplo, ha dicho que son bienvenidas y que si hace falta complementarlas, que lo decida el Gobierno de La Rioja. Y el PSOE regional ha propuesto sus propias medidas. Movilizan 7 millones de euros para proteger a las familias y al tejido productivo. Por desgracia, este Gobierno y los anteriores se han tenido que enfrentar a situaciones de crisis muy graves y el Gobierno de España lo que ha hecho es movilizar recursos para ayudar a los sectores y no dejar a los ciudadanos tirados. Se puede complementar por parte de comunidades autónomas. Lo tendrá que valorar cada comunidad autónoma, claro. Mediante la gratuidad del comedor escolar durante estos próximos 3 meses hasta el final del curso, que beneficiaría a 4.000 agricultores y ganaderos profesionales con ayudas directas para amortiguar el aumento de los precios de los insumos, que beneficiaría a 1.000 transportistas riojanos, tanto de mercancías como de pasajeros, y que ayudaría también a 130 agentes comerciales para paliar y amortiguar esos precios alcistas, sobre todo en los combustibles.
Bueno, pues esperaremos a ver qué dice el Gobierno regional, a ver si complementa esas ayudas estatales. Y les tenemos que anunciar también una cosa: un nuevo servicio de autobús va a conectar Logroño con el aeropuerto de Agoncillo en los vuelos regulares. Va a empezar a funcionar este viernes, coincidiendo con el primer vuelo a Barcelona. El billete costará 5 euros y partirá una hora antes desde la capital riojana y llevará a los pasajeros a la ciudad 45 minutos después de que aterricen. Ante el nuevo perfil de pasajero que se nos viene, vamos a decir, más vacacional, con un mayor equipaje, pues ponemos en marcha, como digo, una línea de autobús específica que va a conectar la capital de Logroño con el aeropuerto. Las paradas de autobús van a ser las del Metropolitano, en el Arco, en Logroño, en la Bene, en la Estatua del Labrador, y también agradecer aquí también la colaboración del Ayuntamiento de Logroño. Va a entrar en la nueva estación de autobuses. Creo que eso es un buen mensaje de colaboración institucional y un buen mensaje, yo creo que para toda España. Bueno, pues hablaremos de todo esto en la tertulia, pero antes también les presento unas imágenes. La Universidad de La Rioja va a participar en los Campeonatos de España Universitarios 2026 con una delegación de 61 deportistas que van a competir en 11 modalidades. Los estudiantes seleccionados forman parte del programa TUDAR, que facilita la compatibilidad entre estudios universitarios y deporte de alto nivel mediante un apoyo académico y también tutorización. En la pasada edición de 2025, la Universidad de La Rioja logró 3 medallas en los campeonatos nacionales, una en plata en atletismo y 2 bronces en judo, además de varios resultados destacados en otras disciplinas. Los campeonatos de España universitarios de 2026 se celebran hasta el próximo 17 de mayo en Andalucía, con la participación prevista de más de 6.000 deportistas de unas 85 universidades. Con esfuerzo, con constancia y con trabajo se puede compatibilizar tanto el rendimiento académico como el rendimiento deportivo a alto nivel, apoyado principalmente por el programa TUDAR que realiza la universidad aquí en La Rioja, y que con eso, bueno, pues vamos a intentar competir con, como digo, con casi 6.000 deportistas universitarios de 85 universidades, y bueno, pues vamos a ir a La Rioja allí a competir como el año pasado, a intentar traernos unos metales. Conseguimos 3 metales el año pasado y un oro. Nos pillan ahora mismo en buenos momentos en cuanto a rendimiento y fuerza física, entonces a ver qué tal. Yo creo que con buenas expectativas, la verdad. Cada una forma parte de un club y poder habernos coordinado tan bien y haber jugado tan bien, pues vamos con mucha fuerza y a intentar ganarlo todo. Bueno, pues estamos con la rectora de la universidad, con Eva Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, María. Bueno, ¿cómo se presentan esos campeonatos de este año? El año pasado no fue nada mal, ¿eh? No fue nada mal, y este año yo creo que tienen una buena previsión. Con 40, bueno, es la primera vez que el doble de participantes son mujeres frente a los hombres. Y bueno, esta mañana lo que les decíamos es que queremos resultados deportivos, pero sobre todo queremos que disfruten de esa experiencia y que se relacionen y que se traigan muchísimas amistades de las distintas universidades participantes. Así, eso es casi lo más enriquecedor, sí, ¿no? Podríamos decir, aunque bueno, el gusanillo siempre del reto, ¿no? Y de superarse está ahí. Bueno, hablando de superaciones y de retos, la pasada semana se aprobaba el presupuesto de la Universidad de La Rioja. ¿Qué prioridades concretas tienen estos presupuestos, que ascienden a más de 66 millones de euros? Bueno, tiene varias prioridades. Una de ellas son las nuevas titulaciones. Este curso próximo 26-27 ya tenemos la seguridad de que vamos a poner en marcha dos másteres nuevos y un grado, el máster de Marketing y Emprendimiento Agroalimentario y el máster de Enseñanza del Español en Lengua Extranjera, y luego el grado en Tecnología de Lenguaje. 2 másteres que apuntan a los 2 pilares fundamentales de esta región, como es la agroalimentación y como es la lengua española, y el grado en Tecnología del Lenguaje, pues que aúna la parte de las tecnologías con el español, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser entonces el impacto directo en áreas de docencia también, en investigación o en servicios al estudiante? Pues fundamentalmente todo impacta al final en el estudiantado, porque hay una inversión muy importante en la contratación de profesorado para esas nuevas titulaciones, también para la ampliación
ampliación de plazas de enfermería que, como bien conocéis, hace 3 años aumentamos de 75 a 90, hace 2 aumentamos de 90 a 120, el año que viene ya los estudiantes de cuarto ya van a ser 90, los de tercero serán 120, entonces ahí hay un aumento también importante de inversión, ¿no? Y luego la adaptación del edificio 1 de la Facultad de Ciencias de la Salud y la dotación de equipamiento de última generación relacionado con ciencias de la salud, que será aprovechado por los estudiantes de enfermería y que estará dispuesto para recibir a los futuros estudiantes de medicina. Enseguida hablamos de ello. Vamos primero con ese grado en tecnología del lenguaje que nos has informado sobre él, pero ¿qué más detalles podemos saber? ¿Por qué? ¿Qué motivaciones académicas o sociales han impulsado a la creación de este máster? Bueno, pues porque yo creo que la pregunta es clara. ¿Alguien se imagina la sociedad hoy en día sin esos asistentes tecnológicos, ¿no? Sin el Google Maps, sin Alexa, etcétera, etcétera? Bueno, pues todo eso funciona con inteligencia artificial, o la inteligencia artificial como apoya en todos los sectores productivos y también en el sector de la salud. Yo creo que ya no nos podemos imaginar una sociedad sin esa inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial se nutre fundamentalmente del inglés. Cada vez más los expertos en el mundo de la inteligencia artificial nos transmiten pues, cómo esa inteligencia artificial ha bebido de ese inglés y necesitamos tecnología nativa en español. Eso es lo que nos ha impulsado. Este grado es innovador en todo el Estado español. Es la primera universidad que va a implantar un grado de este tipo, de tecnología del lenguaje, pero sí que existen grados similares en el resto de Europa o incluso en Estados Unidos. Entonces hemos puesto la mirada en lo que hay en otros países y cómo podíamos aportar nosotros pues, un granito de arena para nuestro Estado, ¿no? Y qué duda cabe que para nosotros es un orgullo que el primer grado en tecnología del lenguaje en español pues tenga su sede en La Rioja, ¿no? Cuna del español. Entonces no podía ser otro sitio. Así es. Hablabas también del grado de medicina. Hoy, en el Día de La Rioja, sale una entrevista con el presidente del Gobierno. Dice que todos los deberes están hechos tanto entre la universidad como el Gobierno de La Rioja y que ahora hay que esperar, pero en principio sí que se había dicho que podía ser este siguiente curso, ¿no? Este 2026-2027. No sé qué expectativas hay desde la propia universidad. Conocemos que ha dicho el presidente, que dice la rectora. Bueno, la rectora es muy positiva. Siempre que haya tiempo hay esperanza. El procedimiento está abierto y según los plazos del procedimiento todavía podríamos llegar a tiempo o no. Lo que sí que sabemos es que efectivamente medicina va a ser una realidad, el grado de medicina en la Universidad de La Rioja. No tenemos claro cuándo será, el cuándo no lo tenemos claro porque ya no depende tanto de nosotros, pero lo que sí estamos es preparados para recibir ese visto bueno cuando llegue y con toda la ilusión del mundo ponerlo en marcha. ¿Qué novedades va a traer? ¿En qué se va a diferenciar? Bueno, yo creo que la parte de simulación, todas las asignaturas tienen una carga importante de simulación. Hemos creado unos espacios en el edificio actual de la Facultad de Ciencias de la Salud que vamos a equipar con sistemas de simulación de última generación. Simularemos distintos espacios de un centro hospitalario. Y tiene una novedad con respecto a lo que nos podemos encontrar en cualquier otra facultad, que también pueden tener centros de simulación, pero nosotros hemos habilitado un espacio que recreará lo que hay en un hospital, por ejemplo un quirófano, y a los dos laterales de esa parte de simulación habrá sendas aulas donde mientras que un estudiante de enfermería y un estudiante de medicina están interactuando entre ellos simulando una situación real de un hospital, el resto de sus compañeros, cada uno con su clase, los de medicina en su aula, los de enfermería en su aula, cada uno con su profesor o con su profesora, estarán analizando esa situación y cómo están actuando sus compañeros desde las competencias de su propia titulación. Entonces, la principal novedad es que los estudiantes desde primero hasta sexto van a
convivir estudiantes de enfermería con estudiantes de medicina, que es lo que se van a encontrar en la situación real. Forman un equipo sanitario, ¿no? Y desde el primer curso pues queremos hacer esa convivencia entre ellos. Recientemente habéis estado en Navarra, ¿no? Visitando también las instalaciones de la facultad. ¿Qué ideas habéis traído de allí? ¿O qué Eso es. Bueno, hemos estado en constante comunicación con la Universidad Pública de Navarra, a quien quiero aprovechar pues para agradecer esa apertura y esa disposición para que les visitásemos e incluso para informarnos de las dificultades que ellos tuvieron en su momento a la hora de poner en marcha la titulación. Hemos visto las instalaciones y la verdad es que bueno, pues, nos hemos venido con grandes esperanzas, porque vemos que el equipamiento que nosotros hemos elegido para nuestras instalaciones pues son muy similares a los que disponen allá, con la novedad que hemos planteado anteriormente. Hablamos del grado de enfermería, ahora que lo nombras, una de las carreras más demandadas dentro de la Universidad de La Rioja. No hemos llegado a ese tope que se había marcado de las 150 plazas. No sé de qué forma de aquí en el futuro pues, se quiere seguir con ese nivel, ¿no?, de docencia y de alcanzar para llegar a toda esa demanda que pide entrar dentro de enfermería. ¿Qué planes hay? Bueno, con respecto a la ampliación de plazas, tal y como comentábamos antes, el aumento de 120 ahora mismo está en segundo, el año que viene pasará a tercero. En el momento que esté totalmente implantado ese aumento de plazas a 120, hay que tener en cuenta que tendremos a la vez a 360 estudiantes de prácticas en los centros hospitalarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Tenemos que ver, antes de pensar en esa ampliación a 150, tenemos que ver en una situación real cuál es el comportamiento y la capacidad de absorber a esos alumnos sin mermar la calidad de la docencia que van a recibir los estudiantes. Queremos dar pasos, pero queremos dar pasos firmes y garantizando esa calidad para nuestro estudiantado. La Universidad y la Federación de Empresas han presentado también un programa de microcredenciales que van enfocadas a digitalización, sostenibilidad o innovación. ¿Cómo están encajando estos nuevos formatos en lo que es la estrategia de formación dentro de la universidad? Bueno, yo creo que es un formato formativo de corta duración muy interesante y que la verdad es que estamos viendo una respuesta muy buena por parte de los profesionales, ¿no? Estamos consiguiendo acercar a la universidad a distintos sectores laborales que están pensando en formarse sin invertir un tiempo excesivo que les podía suponer pues quizá una presión a la hora de conciliar su vida laboral con su vida personal y además con la vida formativa. Las microcredenciales lo que permite es ir teniendo objetivos a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, hemos apostado nosotros, las microcredenciales son cursos de formación de menos de 15 créditos, de menos de 150 horas, pero son apilables. Entonces, una persona que quiere recualificarse, que quiere actualizar su formación, pues puede hacerlo de una forma más fácil y sin tanto agobio. Hemos apostado nosotros por microcredenciales sobre todo de menos de 6 créditos, de menos de 60 horas. Por lo tanto, el compromiso al que se enfrenta una persona que quiere actualizarse, pues es un compromiso que puede adquirir en un mes y medio, cumplir, ¿no? Si después de ese mes y medio pues se siente con fuerzas y ha podido comprobar que puede conciliar su vida laboral con su vida personal y con su vida formativa, pues tiene la posibilidad de hacer otra microcredencial de un nivel un poquito superior. Entonces, poco a poco, sin grandes esfuerzos o sin una vista a largo plazo, pues puede ir pues mejorando sus competencias. ¿Cuáles son los más demandados de esos microcredenciales? Pues mira, tenemos varios que están muy demandados. Porque precisamente estamos hablando ahora de eso ya de un perfil de estudiantes totalmente diferente, ¿no? Sí, porque tenemos en mente, ¿no? Son personas entre adultas. 16 y 64 años. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora mismo contamos con un convenio con el Gobierno de La Rioja, con la Consejería de Educación y Empleo, que es un convenio que tiene fondos MRR y que esa formación está enfocada a personas de entre 25 y 60
64 años. Fundamentalmente a personas en edad laboral y que quiere mejorar sus competencias de cara al desarrollo de su trabajo o mejorar su empleabilidad para buscar un trabajo mejor, o también hay un sector para personas vulnerables, ¿no? Ahora mismo venía hablando con la vicerrectora de formación permanente. Una de las formaciones más demandadas son las que tienen que ver con el comportamiento ante situaciones de violencia de género dentro de nuestros entornos laborales. Hemos desarrollado ya varias microcredenciales y ahora nos han pedido una edición más. No me queda mucho tiempo, pero sí que le diría que cuál es la ventaja competitiva de estudiar en la Universidad de La Rioja comparado con otras universidades españolas. Bueno, yo creo que salta a la vista. Yo cada vez lo veo más como una fortaleza y cuando me reúno con el resto de rectores, pues más me reafirmo en esta cuestión. Y es que somos una universidad pequeña, somos una universidad muy cercana a la sociedad, no solo geográfica y físicamente, sino que yo creo que también emocionalmente, ¿no? Nuestros grupos de clase son grupos pues muy manejables y por lo tanto todos nuestros alumnos tienen nombres y apellidos. El profesorado conoce y vive y está muy cerca del estudiante, ¿no? No hemos hablado de la gratuidad del segundo curso de la universidad. ¿Se nota que retienen talento con estas iniciativas? Bueno, que apuestan por quedarse aquí en La Rioja. Yo creo que habría que, como investigadora que soy, me gusta ser prudente con estas afirmaciones. No hemos hecho un estudio para saber si esta es la variable que está ayudando a que retengamos talento. Pero yo creo que sí, sí. De hecho hay titulaciones en las que sí que hemos visto que ha subido el porcentaje de personas de La Rioja, pero estos datos con mucha prudencia, porque sabemos que al final el factor fundamental de que tú estudies en tu región, uno de los factores fundamentales es la nota de tu expediente y la nota de corte que impongan el resto de aspirantes a esa misma titulación, ¿no? Que puede tocar que entre esas demandas haya gente de fuera con una nota mayor o no. Entonces eso varía de unos años a otros. Pues Eva-San, lo tenemos que dejar aquí. Me quedaba aquí con una gran lista de preguntas porque ustedes no paran de hacer diferentes ferias. No hemos hablado de one-to-one, etcétera, etcétera. Muchísimas actividades y programas que tiene la universidad, así que le invito a que venga usted otro día. Encantada. Gracias. Gracias, María. Buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a comenzar la tertulia de este lunes 23 de marzo ya en primavera que estamos. Hoy se nota, veremos a ver cómo acaba la semana. Vamos a saludar ya a Toya de Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, gracias. Está con nosotros también Fede Krumnar. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Diego Ubes. ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando de esos decretos anticrisis, decretos que anunciaba el presidente Sánchez el pasado viernes, uno de medidas económicas y otro con la congelación de los alquileres. Las medidas son 80, se van a movilizar 5.000 millones de euros, entre ellas las rebajas de impuestos de un 60% en la electricidad. También bajan el IVA del 21% al 10% en la luz, el gas, la gasolina y el diésel, unos 20 euros por depósito de 50 litros. También se congela el precio de la bombona de butano y en el decreto de vivienda se congelan los precios del alquiler, es decir, si
tienen un alquiler que vencía desde ayer hasta el 31 de diciembre de 2027, bueno, pues que sepa que se prorroga automáticamente 2 años más. Así se va a producir una renovación automática sin una subida a precio de mercado, y todos los alquileres que se tengan que actualizar desde ayer hasta el 31 de diciembre de 2027, también a los que le toque su revisión anual, solo podrán subir un 2%. Rafa Navarro, esto se llevará, compañero, esta semana al Congreso. Cuéntanos. ¿Qué tal, María? Sí, el próximo miércoles será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien venga aquí al Congreso de los Diputados para informar sobre la posición del Gobierno español ante la guerra de Irán, y también dará buena cuenta sobre los 2 decretos aprobados el pasado viernes en el Consejo de Ministros. 2 decretos con hasta 80 medidas y una movilización de 5.000 millones de euros para paliar la subida de precios que ya sufrimos tras esa guerra en Irán. En el primer decreto, con rebajas fiscales, esa rebaja al IVA de los carburantes y las energéticas, que ya está en vigor, ya notamos en los bolsillos desde el pasado domingo. Previsiblemente sí que saldrá adelante con mayoría parlamentaria. El que tiene más difícil su aprobación es el segundo decreto, con medidas de vivienda, medidas que propuso Sumar en ese Consejo de Ministros extraordinario, con tensión. Se plantaron los 5 ministros de Sumar y dijeron que no entraban en el Consejo de Ministros hasta que no se incluyeran sus medidas. Bueno, pues ese segundo decreto, con medidas de vivienda, medidas de congelación de los alquileres, tiene más difícil su aprobación. Desde Junts, por ejemplo, ya han dicho a lo largo de este fin de semana que votarán en contra. Así que veremos, no conocemos aún si se votarán el próximo jueves. Tienen hasta un plazo de 30 días, de una vez se aprueban, hasta convalidarse aquí en el Congreso de los Diputados. Y por la parte de la derecha, pendientes esta semana desde PP y Vox, a ver si llegan a algún acuerdo para el final, para sacar adelante los gobiernos en Extremadura y en Aragón. La trascendencia del momento, la trascendencia de esta respuesta en estos 2 ámbitos, los márgenes empresariales y el derecho a la vivienda, hicieron que fuera una negociación dura, larga, difícil, pero creo que el resultado fue muy positivo. Creo que, como no puede ser de otra manera en un gobierno de coalición, con 2 socios, pues negociamos duro, y conseguimos un consenso, una posición que es muy satisfactoria, creo que es muy positiva. Y ahora el Gobierno unido va a trabajar por la convalidación de estos 2 decretos leyes. El esperpéntico Consejo de Ministros que vivimos el pasado viernes se podría denominar el motín de Moncloa. Medio Gobierno se le revuelve y le echa un pulso al presidente del Gobierno, pero ni el presidente los cesa porque no puede, ni los ministros de Sumar se van porque les va el sueldo en ello. Bueno, no sé qué os ha parecido estas últimas declaraciones de Cuca Gamarra. Bueno, a mí sí que me pareció un poco charlotada, ¿no?, el Consejo de Ministros y cómo acabó reproduciéndose los acontecimientos. La verdad es que han aprobado 2 decretos que ahora hay que convalidar en el Congreso y que no tienen nada clara su aprobación, dicho sea de paso. Porque en el decreto que han llamado de derechas, porque propone una rebaja de impuestos ante una crisis como la de la guerra de Irán que estamos viviendo, que ha disparado el precio de los carburantes y del gas principalmente, pues lo único que estaba consiguiendo el Gobierno es lucrarse aún todavía más, ¿no? Yo creo que es una medida para todos, una medida para todos los trabajadores que diariamente cogen sus coches, que ponen sus calefacciones los días de frío o que utilizan su gas y que además pues tienen que ir a comprar al supermercado con el coste importante que tienen los alimentos y en la cesta de la compra, pues el transporte, ¿no? Pues es una medida buena para todos, pero lo que pasa que ha hecho este presidente, pues introducir por la puerta de atrás, parece ser, que una disposición adicional que lo que le va a garantizar es poder gobernar hasta 2027, porque a falta de presupuestos, bueno, son decretos leyes. Lo que está intentando ahora es no tener que poder gastar todo lo que quiera en medidas sociales, no tener que pasar por el Congreso para tirar del fondo de contingencia cuando tenga que aprobar ciertas medidas sociales y garantizarse de alguna manera poder llegar hasta el final de la legislatura, porque no tiene capacidad para sacar unos presupuestos. Yo creo que no va a ser fácil que se apruebe ese decreto ley,
Y el de las medidas económicas. El de las medidas económicas, no va a ser fácil, porque yo creo que además sus socios nacionalistas pues se darán cuenta de que pierden poder si le convalidan ese decreto ley. Así que no creo que vaya a ser fácil su aprobación en el Congreso. Y luego pues el decreto llamado de izquierdas con las medidas de alquiler, que en muchos aspectos pueden ser positivas, pero que aquí llueve sobre mojado, ¿no? Se ha intentado regular el mercado de la vivienda, hemos visto que es contraproducente, hemos visto que lo que ha hecho es sacar muchas viviendas del mercado, y yo creo que siguen insistiendo en una medida que no soluciona el problema de la vivienda, mientras por un lado siguen prometiendo mucha vivienda y paliar la crisis de vivienda de alguna forma, que la única forma es quitando trabas a poder construir y sacando suelo en buenas condiciones para poder construir, y no intentando regular un mercado que lo único que se ha conseguido es el efecto contrario. Bueno, ya había tensiones, ¿no? Antes de anunciar ese decreto, salió en el Congreso, salía Bolaños y salía también la ministra de Sanidad, y le preguntaban a Bolaños si iba a entrar la vivienda dentro de ese decreto, ¿no? Y respondió rápidamente la ministra de Sanidad y dijo sí, seguramente sí. Fede, no sé si opinas como él, si crees que las medidas económicas, que yo pensaba que sí, que esas se iban a aprobar, y donde había la duda era en la de vivienda. A ver, yo creo que es un capítulo más dentro del desgobierno constante que tenemos desde Madrid. Ahora ya lo último es que en un Consejo de Ministros la mitad de los ministros se quedan fuera, y como decía Diego, ni capacidad para cesarlos, porque dependes de ellos, ni los otros la capacidad ética o moral de decir aquí no pintamos nada y nos vamos, pues porque al final el sueldo les va en ello. Hablando ya concretamente de las medidas, porque si hablamos del gobierno que no gobierna podemos estar aquí todo el programa. Hablando concretamente de las medidas, bueno, pues unas necesarias, como son las medidas, por ejemplo, con el tema de los carburantes, que al final, pues oye, era algo que era un clamor social. Entiendo que en eso estábamos todos de acuerdo, incluso la semana pasada lo hablamos aquí y vimos que más o menos estábamos todos en la misma línea de que algo había que hacer, ¿no? Que era una cuestión que trascendía las responsabilidades nacionales de nuestros dirigentes políticos, por supuesto también autonómicas, y era algo en lo que había que actuar, se ha actuado. Luego, el paquete de medidas, en mi opinión, insuficiente. Seguimos teniendo en el tintero cuestiones como, por ejemplo, la deflactación del IRPF, la inflación sigue comiéndose la renta disponible de los ciudadanos, el IRPF no se deflacta, mientras esa medida no se incorpore al paquete de medidas anticrisis, pues la capacidad, ya no de ahorro, la renta disponible de las familias españolas, pues se va a seguir viendo mermada cada año más. En un problema con los combustibles, como tenemos ahora, por ejemplo, pues incorporamos en un decreto los cierres nucleares, seguimos siendo cada día un poquito más dependientes del entorno en cuanto a la materia energética, no solucionamos tampoco este problema, y luego ya para mí la gota que colma el vaso es seguir insistiendo en políticas de vivienda, bueno, políticas, no sé ni cómo llamarlo, que no son políticas de vivienda, son todo lo contrario. Se supone que la política debería solucionar los problemas de la gente. Vemos que allá donde se aplican estas medidas del gobierno, lo que se consigue es inseguridad jurídica para los propietarios que quitan sus viviendas del mercado. Al final hay la misma demanda, mayor demanda cada año, se va bajando cada vez más la oferta. Esto es algo que parece que, no sé si no lo entienden en Moncloa o si prefieren seguir en Moncloa antes que afrontar esta realidad, que es la que les hace chocar tanto con sus socios de gobierno, que son quienes se lo exigen. Ya vimos hace unas semanas que en Barcelona, por ejemplo, donde se estaban aplicando este tipo de normativas, lo que se estaba consiguiendo es que los precios se disparen. La única forma de solucionar la crisis de la vivienda en este país es construir vivienda. En 7 años el Partido Socialista ha construido 0 viviendas, ha anunciado en torno a 500.000, pero ha construido 0 viviendas, y ahora de repente nos salen con que van a intervenir, aunque sea de forma no radical, el mercado del alquiler. Bueno, pues conseguirán que baje aún más la oferta del alquiler y que para la gente siga siendo cada día más difícil llegar a final de mes teniendo que pagar alquileres totalmente desorbitados. Así que pues un capítulo más, María. Entonces, te he dejado para el final para que puedas contestar. Te iba a decir que como ya se han metido tantos temas todo mezclado, saltó tu revuelo, me quedo con el resto del programa. O sea, así de claro. Pero no, me voy a centrar. Me voy a centrar en el decreto del Gobierno en las medidas contra la crisis. Y yo creo que ha sido una respuesta necesaria, donde todas las administraciones tendrían que estar poniendo y arrimando el hombro, y el Gobierno ha hecho su parte. Ahora vamos a ver qué hace el Gobierno autonómico, que podría hacer las suyas, pero no quiero entrar en el y tú más. Yo estoy de acuerdo con Diego en que a mí el espectáculo del Consejo de Ministros no me gustó, pero no le doy más importancia que la de que estamos en preelecciones, que sumar
bueno, pues tiene una crisis de liderazgo en estos momentos y está a la búsqueda del líder. Y a mí lo que me importa es lo que salió del Consejo de Ministros. Y yo sí estoy convencida, Diego, de que esa reducción en el precio del combustible, de la electricidad, en el límite del butano, eso va a salir. Y eso va a salir y los ciudadanos ya lo han notado en los surtidores esta mañana. Y eso es lo que es importante. En el tema de la vivienda, estoy contigo de que Junts, y además que lo he vivido, Junts y Podemos tienen un enfrentamiento con el tema de la limitación de los alquileres y la prórroga de las limitaciones, y los antiocupas, por otro lado, tienen ahí un enfrentamiento que han paralizado, no la de vivienda, han paralizado numerosas leyes si no salía lo suyo adelante. Vamos a ver, yo en el tema del decreto de vivienda, que efectivamente fue forzado, y yo creo que ha sido una teatralización excesiva por parte de Sumar, porque ella sabe que ese decreto no va a salir y por tanto la postura de Yolanda Díez y de Mónica, la ministra de Sanidad, no la comparto, pero sin embargo sí que comparto las reducciones que han propuesto en estas medidas contra la crisis este gobierno. Y Fede, este desgobierno es el que ha hecho que tengamos un 3% de crecimiento en el PIB, que seamos el país que más va a crecer en toda Europa el próximo año a pesar de la crisis, que tengamos una situación de solvencia y que hayamos reducido la deuda mucho más que en los 8 años anteriores. Y que cuando se dice escudo social no es una cuestión de postureo. Diego, y voy a los dos, eso de decir que el gobierno se está enriqueciendo me parece inmoral. Porque no es el gobierno, es verdad que han subido los impuestos y ese escudo social precisamente hace que se bajen los impuestos. El 60%, por ejemplo, en la electricidad. Pero no es el gobierno quien se está lucrando. Somos todos los ciudadanos, porque cuando el gobierno tiene más arcas, este gobierno que sí que es progresista y que sí que trabaja el escudo social de decir, hay una situación de crisis grave, tengo que afrontar medidas para ayudar a la gente en esta situación de crisis. Y pongo un ejemplo, las que ha propuesto hoy el líder de la oposición, el secretario Javier García, el secretario de los socialistas. ¿Por qué no lo mismo que el Estado ha arrimado el hombro, los ayuntamientos arriman el suyo y Capellán, el presidente del gobierno de La Rioja, arrima el suyo? Por ejemplo, comedor escolar en estos próximos 3 meses, que presupuesto hay y dinero hay, o transporte escolar en estos 2 o 3 meses. Vamos a ver cómo evoluciona la guerra, a lo mejor efectivamente corta. Pues vamos a ver si arrimamos todos. El decreto yo creo que los ciudadanos lo van a percibir cuando compren la bombona de butano, cuando vayan a comprar gasolina, y es absolutamente imprescindible. Y además te hago una apuesta y venimos aquí, ese decreto va a salir. El de la vivienda posiblemente no, pero ese va a salir. Pues yo, fíjate, aparte de gastar, o sea, aparte de poder recaudar más en un momento dado los gobiernos, que a mí me parece positivo, lo que me preocupa es cómo gastan. Claro, ayudando a la gente. Y me preocupa que gasten sin dar explicaciones en este caso al arco parlamentario, que es el que tiene que controlar el gobierno, y sin tener unos presupuestos del Estado, que es la herramienta con la que se dota el gobierno para poder afrontar los gastos. Y sin presupuestos, sin dación de cuentas al Parlamento, yo creo que no se deberían aprobar este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque lo único que le estás diciendo... A ver, yo lo expliqué el otro día. La parte más importante de las gasolinas, del gas, son los impuestos. Son los impuestos especiales de hidrocarburos, son los IVAs. Si los precios base bajan, los impuestos que aplican, que es un porcentaje, se multiplican. O sea, tú estás recaudando más. A mí me preocupa qué se va a hacer con ese dinero. Y si ese dinero no se invierte bien, yo no quiero dar un cheque al blanco, yo no quiero dar un cheque al blanco al gobierno, y yo no le daría un cheque en blanco al gobierno. Oiga, si usted quiere gastar más, si usted quiere ayudar a los ciudadanos, presente unos presupuestos y expliquen qué va a gastar ese dinero. Yo no tengo por qué darle un cheque blanco y no hacerle pasar a usted por un Congreso de los Diputados, por un Parlamento, a explicar en qué se está gastando el dinero. A ver, presupuesto hay, puesto que hay ingresos, hay gastos, tenemos un modelo de financiación que supone que llega el dinero del Estado a las comunidades autónomas, que también a los ayuntamientos. Entonces, otra cosa es que no se hayan aprobado los presupuestos, y es verdad que eso no es
no es positivo, pero tampoco negativo. Mira Ayuso, que no aprobó en toda una legislatura los presupuestos y sacó mayoría absoluta. A ver, ¿qué estás haciendo con esas recaudaciones? Voy a que si se recauda, pues lo ves, y dentro de 30 días... Un debate totalmente estéril, porque estamos hablando de que tenemos presupuestos cuando hace 3 años que no se aprueban los presupuestos porque la ministra encargada de esta tarea está más pendiente de hacer campaña en Andalucía todos los fines de semana, no lo digo yo, lo dice su agenda, que de sacar los presupuestos adelante, y que ya van 3 años consecutivos en los que nos promete que este año no, pero que seguro que para el año que sí saca presupuestos, y otro año más que seguimos sin presupuestos. Que esto no afecta a la ciudadanía es una mentira intolerable, porque nosotros, pero escucha, es que ¿sabes cuál es el problema? Que sacamos siempre aquí, no, es que en Madrid nos aprobó en el año no sé cuántos, no, el otro día me decían, es que en Extremadura nos aprobó. ¿Sabes lo que ha hecho el Partido Popular esta legislatura en 2 gobiernos que no eran capaces de aprobar presupuestos generales, o sea, presupuestos autonómicos? Convocar elecciones. ¿Qué pedía el actual presidente del gobierno cuando Mariano Rajoy no pudo aprobar presupuesto? Convocar elecciones. ¿Qué está haciendo ahora el presidente? Mirar para otro lado y querer convencernos a todos de que sin presupuestos no hay consecuencias. Mentira. Sin presupuestos hay consecuencias porque el Ayuntamiento de Logroño, que nos coge a todos muy de cerca, por ejemplo, no está viendo actualizadas sus entregas a cuenta porque precisamente no hay presupuestos generales del Estado. Es como la mentira que decías antes de somos los que más crecemos. Fede, es que no, es que déjame terminar. No utilices la palabra mentira. Es que es una mentira. Es que es una mentira. Yo no entro a que tú eres asesor del grupo municipal del Partido Popular. No entro en eso. Y no tengo ningún problema. No estoy de acuerdo. No tengo ningún problema. Porque además ni mentira ni mentira. Yo voy a dejar que sean los espectadores. Voy a dejar que sean los espectadores. Hay un lapsus importante, el matiz. Yo dejo que sea mi opinión personal, es que eso es una mentira, y dejo en manos de los espectadores que ellos nos digan si es verdad o no que Pedro Sánchez hace 7 años decía que sin presupuestos no se puede gobernar. Y voy a seguir, porque decimos que somos la economía que más crece y siempre nos dejamos la otra parte de la historia. Mira, te lo compro, esto no es una mentira, es una media verdad. La otra parte de la verdad es que después de la pandemia en el año 2020 fuimos la economía que más cayó de toda Europa. Y cuando tú eres la economía que más cae de una región económica, es relativamente sencillo que seas la que más crezca, porque eres la que más margen tienes para volver a estar donde estábamos. Y la que creó mejor tenemos una inflación en este país que es intolerable. El IRPF no se deflacta. ¿De verdad tenemos una inflación intolerable? ¿De verdad tenemos una inflación intolerable? Pues no lo sé. A los jóvenes como yo, desde luego, nos cuesta mucho más ir a hacer la compra de lo que nos costaba hace 2 o 3 años. Más. Pues entonces entiendo que algo de inflación habrá. Y ya no me quedo solo ahí. Una inflación. Te he dicho que un 2,9, un 3% de inflación no es una inflación intolerable. ¿Que está subiendo? Sí. Pues oye, pero vamos me alegro por las economías que puedan permitirse una inflación del 2,8 y del 3% sin sufrirlo. No es mi caso, entonces yo por lo tanto lo voy a denunciar. Que el IRPF no se deflacte y que nos aparezcan con una batería de medidas que son las mínimas, sin capacidad para escuchar a nadie, porque ¿qué va a decir el gobierno? Y con el gobierno me refiero. Tiene que debatir dentro de 30 días en el Congreso y van a hablar todos los grupos. ¿Cómo que no se va a debatir? Por supuesto, y el Partido Popular va a transmitir al gobierno que la deflactación del IRPF, por ejemplo, es algo que no se puede aplazar, que estas cosas no hay que mezclarlas con seguir siendo cada día más dependientes de la energía. ¿Y el gobierno qué va a hacer? Pues no va a hacer absolutamente nada, porque si no son capaces de ponerse de acuerdo para entrar todos juntos a la sala del Consejo de Ministros, pues se van a poner de acuerdo como para pactar con la oposición. Y este es el problema que tenemos en España, un gobierno incapaz de gobernar. Ya lo decía Pedro Sánchez hace 8 años. ¿Como el del PP en Extremadura o en Aragón? Los que convocaron elecciones. Los que convocaron elecciones. A ver si tomamos nota. Para estar más en manos de la extrema derecha. A ver si tomamos nota. Los que convocaron elecciones. Un mandato constitucional. Gobiernan a base de decreto ley que supone gasto y gasto. Vamos a escuchar o vamos a ver, hoy en el Día de La Rioja se incluye una entrevista al presidente del gobierno de esta comunidad donde aplaude las medidas del gobierno central, dice que considera que eran esperadas y propone además, quiero que aquí me digáis qué os parece, y escuchamos también a Javier García, como decía Toya, propone que los millones de fondos europeos que el gobierno estatal va a tener que devolver, Europa los destine a aliviar en primer lugar el tejido productivo y en segundo lugar el bolsillo de los ciudadanos. Sobre las medidas anticrisis aquí en La Rioja ha hablado también la delegada del gobierno. Ha dicho que son bienvenidas y que si hace falta complementarlas, pues que lo decida el gobierno de La Rioja. Veremos esta semana en el Consejo de Gobierno regional. Y el PSOE regional ha propuesto unas medidas que van a movilizar. Proponen 7 millones para proteger a las familias y el tejido también productivo. Vamos a escucharlo.
Por desgracia, este gobierno y los anteriores se han tenido que enfrentar a situaciones de crisis muy graves y el gobierno de España lo que ha hecho es movilizar recursos para ayudar a los sectores y no dejar a los ciudadanos tirados. Se puede complementar por parte de comunidades autónomas. Lo tendrá que valorar cada comunidad autónoma, claro. Mediante la gratuidad del comedor escolar durante estos próximos 3 meses hasta el final del curso, que beneficiaría a 4.000 agricultores y ganaderos profesionales con ayudas directas para amortiguar el aumento de los precios de los insumos, que beneficiaría a 1.000 transportistas riojanos, tanto de mercancías como de pasajeros, y que ayudaría también a 130 agentes comerciales para paliar y amortiguar esos precios alcistas, sobre todo en los combustibles. Venga, pues ¿qué os parecen? Por un lado la propuesta de Capellán y por otro lado la propuesta del Partido Socialista. ¿Quién quiere empezar, Diego? Es que yo lo que quiero saber es si finalmente luego el Partido Popular acaba avalando ese decreto ley. Si las medidas, de hecho, que he dicho, son positivas. Una bajada de impuestos que repercute directamente en el bolsillo de los ciudadanos son positivas. Pero luego eso realmente no va a suponer una trampa de este gobierno para poder gastar ilimitadamente de cara a unas futuras elecciones. Pues yo no lo tengo claro. Yo creo que el Partido Popular no va a entrar en esa trampa. Las medidas, pues todo lo que se pueda hacer, bienvenido sea. A mí lo que me preocupa es cómo financiarlo. Se estaba hablando, o se ha comentado por encima, los fondos europeos que no se van a utilizar. Es que La Rioja no tiene capacidad de decir vamos a utilizar estos fondos europeos para algo distinto para lo que están creados. Eso tendrá que ir. No, está diciendo que sea Europa quien... Tendrá que ir el señor García a su grupo parlamentario europeo y decirle, oiga, vamos a intentar presionar en este sentido ahora mismo a nivel europeo. El populismo es gratuito, ¿no? ¿Cómo vamos a financiar estas medidas? Pues me gustaría saber cómo hacerlo. Dicen que hay fondos, pero yo es que a mí siempre me hace mucha gracia esto de que hay dinero. Hay dinero, no, está saliendo de los impuestos del bolsillo de todos y a mí lo que me gustaría es gastar bien, porque no me preocupa muchas veces cómo se recauda o lo que se recauda, sino cómo se invierte y dónde se gasta. Y es que en este país tenemos muy mala costumbre de no hacer dación de cuentas, de no decir en qué gastamos el dinero, de no dar respuesta a los ciudadanos cuando los ciudadanos quieren saber en qué se gastan su dinero. Pues mira, a diferencia del gobierno sé si nos puedes central... adelantar qué va a hacer el PP. No sé qué va a hacer el PP. Como ya han comentado, pues, yo estoy un poquito más metido en el mundo municipal. No obstante, lo que sí que ha demostrado hasta ahora el Partido Popular, y lo digo súper rápido, es que siempre está del lado de la gente. Ya vimos que cuando, por ejemplo, el PSOE quiso mezclar hasta en 2 ocasiones, por una cuestión puramente de argumentario, las pensiones con otras medidas, el Partido Popular simplemente hizo separar esos decretos y aprobó la revalorización de las pensiones. Pero bueno, que no me quiero ir del tema. En el caso del gobierno de Capellán, y lo explicaba ahora bien Diego, sí que tiene presupuestos. A diferencia del gobierno central, sí que hay presupuestos. Cuando hay presupuestos hay efectivamente una serie de partidas de gastos y pues, entiendo que es responsabilidad del señor García explicarnos de dónde salen esos 7 millones de euros, porque pues sí, delante de una cámara es muy fácil decir, hay 7 millones de euros. Bueno, pues entiendo que si sobran 7 millones de euros por algún lado y él es capaz de explicárselo al señor presidente, el presidente que además ha demostrado ya en varias ocasiones que se sienta a hablar sin ningún problema con todos los representantes de la oposición, si él es capaz de explicarle al señor presidente dónde sacar esos 7 millones de euros y el presidente, que recordemos, tiene un muy buen equipo de consejeros y tiene una mayoría absoluta avalada por toda La Rioja, considera que esas son las medidas que necesitamos los riojanos, seguramente las tome. Lo que sí que ha anunciado el presidente es que una vez veamos cuáles son los efectos que provocan las medidas del gobierno central, se va a reunir con los agentes económicos de nuestra región y con la FER y van a adoptar medidas suplementarias, dentro por supuesto de las limitadas competencias que tiene un gobierno regional. Con lo cual yo, en lo que concierne al gobierno regional, estoy muy tranquilo y ya digo, si el señor García tiene claro de dónde sacar esos 7 millones de euros para esas ayudas y el señor presidente las ve pertinentes, que se lo comente. Bueno, yo como veo que Capellán ha dicho que aplaude esas medidas, doy por supuesto que hablará con Cuca Gamarra, además con los que tienen una clara sintonía, y le propondrá al Partido Popular que vote a favor de este decreto. A mí, sinceramente, me parecería difícil de entender que el Partido Popular tome como prioridad, porque no es un tema de tener o no tener, es un tema de prioridades, y que priorice el desgaste al gobierno tumbándole un decreto
antes que unas medidas que claramente benefician a los ciudadanos, porque son o ayudas directas o disminución de impuestos que se ven en el combustible cuando lo compras, cuando vas al surtidor, pues yo creo que tendría difícil explicarlo. Dicho eso, estoy contigo totalmente de acuerdo en que lo que tendría que hacer el presidente es reunirse con todos los grupos parlamentarios, que no es cierto que se reúna, con la Federación de Empresarios y con todos los... lo primero, convocar el Consejo Económico y Social, que no lo ha convocado, y la guerra empezó, el ataque ilegal de Trump empezó el 28 de febrero, casi va a hacer un mes. La semana pasada, el de los primeros gobiernos de toda España que se reunió con la Asociación de Estaciones de Servicio para transmitir al gobierno central las inquietudes del sector y el problema principal de los ciudadanos. Sí, siempre podemos sacar alguna pega, pero la parte positiva hay que taparla. No, para nada, no pretendo taparla. Es un momento en el que hay que arrimar el hombro todo el mundo y dejar atrás, yo creo que determinadas estrategias de desgaste y partidistas, y pensar en los ciudadanos. Y si el gobierno y el capellán dice que estas medidas son positivas, lo único que puede hacer el Partido Popular es aprobarlas. Y harán falta más, estoy de acuerdo contigo, y los ayuntamientos, y aquí todo el mundo tendrá que arrimar el hombro, porque leía yo esta mañana que la crisis en estos momentos, con el tema del crudo y del combustible, es superior que la del 73. Superior que la del 73 y que la de guerra de Ucrania juntas. Entonces, o aparcamos un poco ciertas diferencias, o desde luego los que vamos a pagar el pato somos los ciudadanos. Esa es la actitud del presidente, ¿no? Entiendo. Porque no es fácil salir a hablar bien de un paquete de medidas del gobierno de Pedro Sánchez. Yo avalo lo que ha dicho. Avalo y alabo. Las dos cosas, por dejar claro que lo que ha dicho Patricio Capellán. Estás hablando además, es un presidente autonómico que a lo mejor si rascas no hay mucha profundidad, pero sus formas son siempre impecables. Siempre impecables. Vamos a intentar ser respetuosos con el presidente que han elegido todos los rijanos. Además me parece un tío, un orador brillante e inteligente. Profundidad nuestro presidente que controla absolutamente todos los temas sobre los que se les pregunta. Alguna de las propuestas, no estoy hablando de la persona que me parece inteligente, alguna de las propuestas. No, sí, solo te da la oportunidad de matizarlo, porque hablar mal de este presidente es complicado. Sí, por supuesto. Sí. Vale. Brindis al sol. Dicho eso, si él lo ha avalado y lo ha aplaudido y yo le alabo a él, la única consecuencia posible es que el Partido Popular apoye ese decreto. Y con el Partido Socialista y el Partido Popular en el Congreso de los Diputados dentro de 30 días sale ese decreto. Lo decía Diego antes. ¿Las medidas son positivas? Las medidas son positivas. ¿Es fácil fiarse del Partido Socialista? Pero son muchas medidas que había propuesto también el Partido Popular, ¿no? Sí, por supuesto. Si nosotros siempre hemos defendido la bajada de impuestos. Un mes más tarde, acaba de decir Toya, que hace un mes que se cumple un mes desde el ataque ilegal de Trump. Pues un mes más tarde bajamos los impuestos y encima con una medida por detrás. Bueno, pero las de Ucrania también fueron por ahí. Que le va a permitir gastar sin control. Yo no lo veo. Pues será mejor sin control del gasto. Subidas de impuestos que hubo en la crisis del 2008. ¿Cuál es el problema? El problema es el gobierno que tenemos, ¿no? La medida es buena cosméticamente, sin control del gasto, interviniendo el mercado del alquiler, metiendo medidas contra la energía nuclear en el momento de mayor dependencia energética. El problema es lo de siempre. Claro, ¿cómo vamos a ponernos en la posición de cualquier partido de la oposición? Tú no puedes salir a la gente a decirle, oye, vamos a votar en contra de esto. ¿Por qué? Porque al final, hablábamos antes de rascar. Cuando tú rascas en el Partido Socialista, siempre te tiñen cosméticamente las medidas, pues la subida de las pensiones, la rebaja de los impuestos. Ya, el problema es todo lo que viene siempre detrás. Y con eso es con lo que tenemos que tener cuidado por una cuestión de responsabilidad democrática, claro que sí. Porque aprobar una medida a ciegas, confiando en este gobierno, que como decíamos antes no son capaces ni de confiar entre ellos para meterse dentro de un Consejo de Ministros, pues es arriesgado. Por eso yo no me atrevo a adelantar la posición del Partido Popular en el Congreso. Es que tendrán que estudiarlo y con muchísima profundidad, por responsabilidad democrática. Los gobiernos de coalición siempre son complicados. A nivel nacional jamás había habido un gobierno de coalición, y si no, que se le pregunte al Partido Popular con los gobiernos con Vox que ha tenido en Valencia, en Aragón, en Extremadura. Son complicados y hay que ceder mucho más, hay que negociar mucho más. El tema no es tanto con quién que también, sino para qué. Si es para bajar impuestos, yo lo siento mucho. Si es para reducir el coste de determinados productos de la cesta básica, pues me parece que es fundamental. Y que lo único que puede hacer responsablemente para intervenir en el mercado, mira,
gracias a el tema de las energías renovables, a la política antinuclear. El mercado del alquiler. Yo no, ¿Para intervenir en el mercado del alquiler? Mira, soy una persona bastante seria. Ni me he referido a ese decreto. No, claro. Ni me he referido a eso me refiero. Es que el problema es seleccionar. Cuando ni me he seleccionamos... referido a él porque, de hecho, el gobierno no lo llevaba adelante. O sea, el Partido Socialista no lo llevaba adelante. Ha sido una imposición de Sumar y yo reconozco que tampoco me gusta. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Como nos están oyendo unos cuantos, que lo sepan, no me gusta. Y no me va a importar que no salga. Fíjate si soy clara. ¿Y te gustaría que el PSOE vote en contra del decreto que ha presentado? No, lo ha sacado. Ah, vale, preguntaba, ¿no? Como me pedías a mí explicaciones por lo que vote el PP en Madrid, te preguntaba yo por lo que vote el PSOE en Madrid, si va a votar en contra de esa medida que ha propuesto él mismo. El gobierno al final sois todos. El gobierno al final sois todos. Espero que el Partido Popular vote a favor de unas medidas. El gobierno al final sois todos. Y lo que tendría que haber hecho este gobierno hace ya tiempo, por el bien de la estabilidad de este país, es haber convocado elecciones. Y no lo ha querido hacer simplemente porque el único objetivo de este gobierno es gobernar a base de decretos, engañar a la gente con titulares que luego tienen un trasfondo político enorme y generar inestabilidad, porque no tiene capacidad para gobernar. No lo digo yo, lo dice que llevemos 4 años sin presupuestos. Os mata la ansiedad. Lleváis desde el mes siguiente de las elecciones del 23 de julio diciendo no es un gobierno legítimo, hay que convocar elecciones. Hombre. Mira, lo mejor que ha podido hacer este gobierno es parar a la extrema derecha o intentar retrasarlo. Me falta programa para hablar de cómo llegó este gobierno a Moncloa. Venga, estamos fuera de tiempo. Pues hablamos de... Veo que podemos venir otro día. Hemos dicho que quedábamos otro día, ¿no? Sí, yo Sí, ¿no? Le he hecho una apuesta, además pago las cervezas. Venga, vale. Bueno, pues queda dicho delante de todos ustedes, ¿eh? Gracias a los tres, un placer como siempre. Buenas noches y les dejamos ya con campeones. Adiós.